Hoy, lunes 23 de septiembre, celebramos la fiesta de San Pío de Pietrelcina. En particular, soy muy devota al Padre Pío. He pedido muchas gracias que Él me ha concedido, muchos favores, y también le pido continuamente a San Pío que me conceda amar a la Madre de Dios, amar a Jesucristo y también amar a mi ángel de la guarda. Por tanto, les invito y espero que durante estos días que hemos realizado la novena le haya ayudado y que hayan recibido y que reciban estas peticiones que le hemos hecho en estos días a San Pío. Hoy que es su día, démosle gracias a Dios por darnos este santo tan importante en medio de la iglesia, en la vida del cristiano, en nuestra vida. Pidámosle a San Pío gracias grandes y conozcamos su vida. Busquemos, indaguemos. Hay libros muy importantes sobre la vida de San Pío de Pietrelcina, que es importante nutrirse y conocer la vida de este hermoso santo. A mí me ha ayudado muchísimo y por tanto también les invito y les exhorto a ustedes a que también lean su vida. Ahora voy a dar solamente una breve reseña de su historia para que ustedes un poco les conozcan. San Pío de Pietrelcina, cada 23 de septiembre, la Iglesia Católica celebra la vida de este santo, 1887 y 1968, a quien efectuosamente el mundo llama San Pío. Este franciscano italiano recibió los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, quien quiso asociarlo de una manera especial a su pasión. El Padre Pío, como Jesús, se hizo ofrenda viva para cargar en propia carne los dolores y sufrimientos ajenos, consecuencias de cada caída del ser humano. Por eso, no por error, le llaman el crucificado sin cruz. Lleva las llagas del Señor, constituye la tan grande don tanto en su principio último como en sus manifestaciones, que supera toda explicación científica o cálculo humano. Quizás ayude un poco para acercarnos a este misterio las palabras del propio santo. Oh Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido que hagas de mí un sacerdote santo y una víctima perfecta. San Pío de Pietrelcina. Francesco Forgione, nombre de pila del Padre Pío, fue un fraile y sacerdote de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Pío fue el nombre que Francesco adoptó al recibir el hábito franciscano, pensando probablemente en la belleza de que porta su significado: devoto, misericordioso, benigno, compasivo, así como honrar al mismo tiempo a San Pío V, Papa, al que profesaba una gran devoción. Fray Pío nació en Pietrelcina, Campania, Italia, el 25 de mayo de 1887. A los 5 años tuvo su primera visión. Cristo se le presentó como el Sagrado Corazón de Jesús. El Señor se le acercó y posó su mano tiernamente sobre la cabeza del pequeño Francesco, quien en respuesta le prometió que sería su servidor, a ejemplo de San Francisco de Asís, por quien le fue dado su nombre en el bautismo. Desde ese momento, el futuro fraile cultivaría
una estrechísima relación con Jesús y su madre, la Virgen María, en la oración diaria y a través de sus visitas a la iglesia local. Ella, la Madre de Dios, también se le aparecía en distintos momentos de su vida. Con 15 años cumplidos, Francesco se presentó al convento franciscano de Morcone con la intención de ser admitido. Allí los hermanos lo recibieron con afecto y consideración. Ese sería el lugar donde viviría años intensos de formación, marcados por las visiones del Señor y de la Madre, en la que se le reveló que habría de librar duros combates contra el demonio en el futuro, batallas de las que salió airoso por obra de Dios. El 10 de agosto de 1910, el entonces Fray Pío fue ordenado sacerdote. Poco después, enfermó de fiebres y dolores muy fuertes, los que obligaron a sus superiores en Morcone a enviarlo a Pietrelcina para su recuperación. En 1916, Pío sería trasladado al monasterio de San Giovanni Rotondo. El padre provincial, al ver que su salud había mejorado notablemente, decide dejarlo permanente en ese convento, tras cuyas paredes el santo recibió la gracia de los estigmas. Múltiples historias al respecto se hilvanaron por estos años, la mayoría distorsionadas e injustas, y muchas cruces tuvo que cargar San Pío: la incomprensión, la condena pública, el odio e incluso la envidia. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa. Se me apareció Cristo, que sangraba por todas partes. De su cuerpo llagado salían rayos de luz que más bien parecían flechas que me herían los pies. Las manos me herían, los pies, las manos y el costado. Relató el Padre Pío en su momento a su director espiritual. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda. Me recosté y recé. Miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himno de agradecimiento a Dios. Continuó el Padre. Estas breves partes del relato resultan más que impresionantes. No obstante, haber llevado las heridas de Cristo y padecido de manera semejante a Él no lo empujaron a la ostentación, como suelen suceder con los testigos falsos. Todo lo contrario, hicieron del Padre Pío una persona única. La santidad que encarnó no radicó en el prodigio, como tampoco fue el caso de San Francisco de Asís, el primer santo en recibir los estigmas. En el corazón del humilde sacerdote no hubo lugar, a pesar del frenesí a causa del milagro, para buscar la celebridad, la fama o el enigma. La santidad es una cuestión que solo es posible en el orden de la caridad. El Padre Pío fue fundamentalmente un santo de lo ordinario, en el sentido que, como todo mortal, tuvo que librar las mismas luchas espirituales
por las que todos pasamos. Pío era un hombre como cualquiera, con defectos, fragilidades y virtudes. Entonces, ¿en qué radicó la diferencia? La respuesta puede parecer excesivamente simple. El Padre Pío solo quiso pagar amor con amor. Quien vive conscientemente intentando esto, tarde o temprano, alcanzará lo extraordinario. Por causa de la caridad, el Padre Pío recibió la extraordinaria capacidad para extender el alma humana al punto que llegó a leer en varias oportunidades los corazones y las conciencias de quienes se le acercaban. Esa capacidad para penetrar y desnudar el interior que se quiere ocultar lo ayudó a ser un confesor único. Abundante testimonio corroboraban que quienes acudían a él para confesarse encontraban el rostro misericordioso de Dios, que acoge sin condiciones al pecador, y frente al que toda verdad queda expuesta. Así como el Padre Pío se hizo famoso por haber recibido los estigmas de Jesucristo en las manos, los pies y el costado, así también se hizo célebre por haber obrado milagros en vida. El Padre Pío fue un hombre preocupado por los necesitados. El 9 de enero de 1940 causó una de sus santas revoluciones. Convenció a sus grandes amigos para fundar un hospital, empresa considerada imposible. Debía ser uno de esos hospitales que sirva para sanar los cuerpos y también las almas de la gente necesitada de su región. El proyecto tomó algunos años, pero finalmente se inauguró el 5 de mayo de 1956 con el nombre de Casa Alivio del Sufrimiento. El Papa San Juan Pablo II expresaba sin tapujos que tenía una especial admiración por el Padre Pío. No son pocos los testimonios que apuntan a que fue el santo fraile franciscano quien en medio de la confesión le predijo a quien tenía enfrente, Karol Wojtyła, que llegaría a ser papa. De acuerdo a una carta enviada por el Papa peregrino a los frailes de San Giovanni Rotondo, unos 3 años antes de morir, Wojtyła, cuando aún era un joven sacerdote, conoció al Padre Pío y se confesó con él. El contenido de la carta se hizo público de acuerdo a la voluntad del pontífice. Luego de su muerte, en el 2005, en ella Juan Pablo II llamaba al Padre Pío generoso dispensador de la gracia divina, siempre a disposición de todos. Lo describe además como alguien lleno de receptividad y sabiduría espiritual, especialmente en la dispensación del sacramento de la penitencia. El Papa polaco así daba fe de por qué grandes multitudes de fieles acudían al convento de San Giovanni Rotondo a buscar al Padre Pío. Lo expresado por San Juan Pablo II iba en contraposición total a esos círculos en los que se afirmaba que el Padre Pío era un confesor excesivamente riguroso que trataba con dureza a los peregrinos. En ayuda de esto acude la certeza en que éstos siempre regresaban a ver al Padre y encima convocaban a otros más. Gracias al santo de Pietrelcina, muchos se hicieron más conscientes de la gravedad de sus pecados y, gracias a eso, pudieron arrepentirse genuinamente.
El Padre Pío partió a la casa del Padre el 23 de septiembre de 1968, después de varias horas de agonía, en la que se repitió con voz débil: Jesús, María. Durante la ceremonia de su canonización, celebrada el 16 de junio del 2002, San Juan Pablo II afirmó contundencia: oración y caridad. Esta es una síntesis sumamente concreta de la enseñanza del Padre Pío, que hoy vuelve a proponerse a todos. San Pío de Pietrelcina ruega por todos nosotros.